Bienvenidos a tu canal Química General en Acción. Mi nombre es Edgar del Carpio y en esta ocasión estudiaremos las reacciones ácido-base, pero enfocadas hacia moléculas orgánicas. Este es un tema sumamente importante porque, como dice Bruce Manhan, uno de los principales editores de libros de química, probablemente no existe otro equilibrio tan importante como el involucrado entre los ácidos y las bases, debido a que tiene gran aplicación no solo a nivel industrial, sino a nivel fisiológico, ya que en nuestro organismo están involucrados diferentes equilibrios ácido-base. Este tema vamos a estudiar todo lo que es la naturaleza de los ácidos y las bases, la importancia de los ácidos y las bases desde el punto de vista farmacéutico. Recordemos que este tema está enmarcado dentro de la unidad 3, el tema número 6 de la asignatura de Química Orgánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a estudiar los conceptos ácido-base de Arrhenius, Bronsted y Lowry y de Lewis, las ventajas y limitaciones de cada teoría. Estudiaremos los conceptos de ácidos y bases conjugadas, ecuación de Henderson-Hasselbalch, además de todos los factores que determinan si una molécula es más ácida o más básica, y por último veremos lo que son las separaciones de mezcla y estudiaremos las reacciones ácido-bases desde el punto de vista energético. Entonces, básicamente nuestros objetivos van a ser comprender la importancia de los ácidos y los bases a nivel biológico, identificar el comportamiento de ácido y base dependiendo de sus distintas teorías, relacionar este comportamiento con las fortalezas ácidas y básicas y comprobar los factores como efectos inductivos de resonancia, puentes de hidrógeno, impedimentos estéricos que determinan o que incrementan o disminuyen la acidez o la basicidad. Entonces, ácidos y bases son sustancias de uso común en nuestra vida, están presentes en muchas sustancias. El ácido clorhídrico, por ejemplo, está presente en los jugos gástricos, el ácido sulfúrico en las baterías, el ácido fosfórico en bebidas alcohólicas no carbonatadas. Por ejemplo, los ácidos orgánicos, en este caso el ácido acético está en el vinagre, el ácido acetil salicílico en la aspirina, el ácido ascórbico en la vitamina C. En cuanto a las bases inorgánicas, el amoníaco son limpiadores domésticos, el hidróxido de calcio es la cal, el hidróxido de magnesio es un antiácido y laxante, mientras que las bases orgánicas como la piridina y la anilina son alquitrán de hulla y alquitrán mineral. Entonces, la naturaleza de los ácidos y las bases, bueno, tradicionalmente los ácidos son asociados con sustancias con sabor ácido, valga la redundancia, que corroían el metal, y las bases con aquellas sustancias de naturaleza corrosiva, naturaleza alcalina, opuestas a los ácidos, y que tendían a destruir las grasas. Entonces, ¿cuáles son las características más generales de los ácidos y las bases? Bueno, los ácidos, como su nombre lo indica, tienen un sabor agrio, son corrosivos a la piel, son sustancias que se disuelven especialmente a los metales, atacan ciertos metales desprendiendo hidrógeno, varían el color del papel tornasol a rojo y pierden sus propiedades frente a las bases, mientras que las bases tienen sabor amargo, son suaves al tacto pero corrosivos a la piel, sus quemaduras son más profundas y quieren destruir los tejidos, disuelven grasas porque producen reacciones de saponificación, precipitan sustancias disueltas en ácidos, cambian el color del papel tornasol azul y pierden sus propiedades al reaccionar con los ácidos, al igual que las bases pierden sus propiedades al reaccionar, al igual que los ácidos pierden sus propiedades al reaccionar con las bases pierden sus propiedades al reaccionar con los ácidos, porque ocurren lo que son las llamadas reacciones de neutralización que dan lugar a la formación de una sal más agua. Ok, los ácidos están presentes en muchos medicamentos de uso común, como veremos que con la vitamina C y el ácido ascórbico, que es la vitamina C, que es ácido ascórbico, que es un ácido carboxílico extendido, el Malox, que presenta hidróxido de aluminio y magnesio, la aspirina, que es ácido acetil salicílico, entonces están presentes en muchas sustancias, y es muy importante estudiar los factores los factores que influyen en la degradación de medicamentos, porque muchos medicamentos pueden ser degradados por la temperatura, catálisis, luz, oxígeno, humedad, incompatibilidad de principio activo excipiente, pero uno de los principales factores que desactivan los medicamentos es el pH, y esto tiene que ver con el comportamiento ácido-base de las sustancias, porque tienden a variar su estructura al ocurrir reacciones de protonación o desprotonación. Por eso es muy importante estudiar las vías de absorción del medicamento. Por ejemplo, la aspirina es suministrada como una cubierta entérica y contiene reguladores que ayudan a evitar irritación estomacal producto de la acidez del ácido carboxílico. Debemos recordar que la aspirina está formada por un ácido carboxílico y este ácido carboxílico pierde este protón formando su base conjugada. Es una especie ácida, es un ácido orgánico fuerte. Y es importante ver otra cosa, que cuando estamos hablando de química orgánica, sabemos que a nivel de
química inorgánica los ácidos minerales son los fuertes, pero en química orgánica toda sustancia que tenga un ácido carboxílico es considerada un ácido fuerte porque este protón del ácido carboxílico puede ser extraído con una base débil como bicarbonato de sodio. Bueno, a nivel del organismo los ácidos están presentes en el cuerpo humano, por ejemplo en el estómago, en el jugo gástrico, como vimos, en los pulmones se forman buffers, sistemas buffer en los pulmones y en la sangre, y a nivel del intestino por la absorción de los aminoácidos. Entonces, como veremos, las proteínas también están formadas por aminoácidos. Un aminoácido no es más que una sustancia, como sabemos, que tiene un grupo funcional ácido carboxílico y en el carbono beta tiene un grupo amino, entonces tiene un comportamiento anfotérico porque el grupo amino puede reaccionar con ácidos para protonarse y el ácido carboxílico puede reaccionar con bases prendiendo este protón y es posible establecerse lo que son las especies suiteriónicas que un determinado pH, el aminoácido tiene carga neutra resultante igual a 0, pero tanto el grupo amino está protonado como el grupo hidroxilo está totalmente desprotonado. El grupo carboxilo, perdón, está totalmente desprotonado en el ácido carboxílico. Bueno, los aminoácidos pueden ser esenciales y no esenciales. Y la glicerina es el único aminoácido que podemos ver que no presenta un centro asimétrico. Porque este carbono tiene dos sustituyentes igual, que es dos hidrógenos. Entonces, la naturaleza de los ácidos y las bases fue estudiada por primera vez por Robert Boyle, y él fue el primero en denominar las sustancias ácidas y las sustancias como ácidos y como bases, pero no llegó mucho más allá. Existen diferentes teorías ácido-base, como la teoría de Faraday, que veremos una pequeña definición, la de Arrhenius, Brustel-Lowry y Lewis. Nosotros llegaremos hasta aquí, pero existen más teorías ácido-base, como la teoría de Usanovich, que es muy amplia, la teoría de Lutz-Fluth y la teoría de ácidos duros y blandos de Pearson, que sirve para describir qué compuestos de coordinación pueden formarse en un determinado, qué compuestos de coordinación pueden formarse bajo ciertas condiciones. Entonces, para que exista un equilibrio ácido-base, siempre tienen que existir dos especies. Un ácido, una especie que según Brustel-Lowry sea protones, y una base, una especie que acepte protones. Entonces, las teorías ácido-base. La primera teoría ácido-base que estudiaremos es la de Michael Faraday, que nada más dijo que los ácidos, las bases y las sales son electrolitos y son sustancias capaces de conducir corriente eléctrica. Básicamente porque los ácidos, al ser el protón, ellos se van moviendo, tienen conductividad eléctrica mediante un mecanismo de transferencia de protones. Las bases también tienen un mecanismo de transferencia similar y las sales se mueven en solución mediante sus rayos hidrodinámicos. Posteriormente, Arrhenius estudió la teoría ácido-base. Es importante mencionar que Arrhenius ganó el premio Nobel de Química en 1903, pero cuando él disertó su tesis doctoral con esta teoría, fue calificada con una mención poco sobresaliente, debido a que los jurados no estuvieron de acuerdo con esta teoría. Y prácticamente, digamos que la teoría fue aprobada, su tesis doctoral, con una pequeña calificación. Entonces, según Arrhenius, un ácido es cualquier sustancia que tenga hidrógenos acídicos y que sea capaz de incrementar la concentración de protones en el medio. Por ejemplo, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, se ioniza. Debemos recordar que los ácidos y las bases se ionizan porque una ionización es la transferencia de un protón a una molécula, de manera que un compuesto neutro forma iones. Eso es ionización. Compuesto neutro forma iones. Y disociación ocurre con las sales. Muchas veces los libros toman ambos conceptos como iguales, pero disociación es que un sólido se separa en sus iones constituyentes producto de la solvatación. Entonces, esto es una molécula neutra que se ioniza cediendo un protón y iones cloruros al medio, mientras que las bases son sustancias que tienen iones hidroxilo en su estructura, que por ejemplo el hidróxido de sodio al ionizarse genera iones hidroxilo en el medio. Esta es una base de Arrhenius. Entonces las bases de Arrhenius ceden OH, iones hidroxilo, y los ácidos de Arrhenius ceden protones. Ventajas de esta teoría. Sencillamente es una teoría muy sencilla para clasificar una gran cantidad de ácidos y bases. Sin embargo, esta teoría tenía muchas limitaciones y por lo tanto surgieron otras teorías. La primera es que solo se limita a soluciones acuosas. No le garantiza ningún medio de acción, ninguna propiedad del medio de reacción. Por ejemplo, para Arrhenius no interviene el solvente y siempre un ácido es un ácido y una base es una base. La teoría no explica por qué ciertos cationes se hidrolizan en agua, como veremos con la teoría de Lewis, y no explica, por ejemplo, por qué las aminas, que son compuestos orgánicos por excelencia, son capaces de incrementar la concentración de iones hidroxilo en el medio.
Otra teoría, y que es la más universalmente estudiada, es la teoría de Bronsted-Lowry, propuesta por Johansen Nicolaus Bronsted y Thomas Martin Lowry, porque es una teoría ácido-base que se aplica a medio acuoso. Y como saben, vemos, el agua es el solvente universal y nosotros, de hecho, nuestro organismo está conformado por un 70% de agua. Entonces, esta es la teoría más aplicada. ¿Qué nos dice la teoría de Bronsted-Lowry? Nos dice sencillamente que un ácido es cualquier sustancia que es capaz de ser protones al medio, y entonces incrementa la concentración de iones hidróneo, que es el protón en su forma hidratada. Por ejemplo, el ácido clorhídrico se da un protón al agua para formar iones hidróneo más cloruro, que es la base conjugada del ácido clorhídrico, y el hidróneo es la base conjugada del agua. Y una base acepta protones, en este caso el amoníaco es una base débil y se genera un equilibrio. Recordemos que los ácidos y las bases fuertes tienen una sola flecha porque se ionizan completamente. Los ácidos y las bases débiles se representan con un equilibrio porque no se ionizan totalmente. Entonces, una base acepta protones. Este mecanismo de transferencia es muy importante porque, como vimos, se aplica a medios acuosos y generalmente también se puede aplicar a fases gaseosas siempre y cuando ocurra la transferencia de un protón. Denominándose una sustancia como el agua a una sustancia que es capaz de, por ejemplo, con el ácido clorhídrico comportarse como una base y con el amoníaco comportarse como un ácido. Es decir, ese carácter dual ácido-base del agua lo hace comportarse como una sustancia anfótera. Las ventajas de esta teoría son muchas. Toma en cuenta la participación del medio de reacción, considera la transferencia de protones entre un ácido y una base, así que no solamente se limita a soluciones acuosas, yo puedo desarrollar la teoría ácido-base en solventes polares próticos, como por ejemplo el etanol o el metanol, o inclusive en fases gaseosas, siempre y cuando implique la transferencia de protón. Pero la desventaja es esa, tiene que existir la transferencia de protones. Si no hay transferencia de protones, la teoría ácido-base Bronsted-Lowry no se aplica y no explica la formación de autos ácido-base. Para Bronsted-Lowry existen 7 ácidos orgánicos, 7 ácidos minerales fuertes inorgánicos, como el ácido clorhídrico, bromídrico, yorhídrico, el ácido clórico, perclórico, nítrico y sulfúrico. Este es el grupo de los 7 ácidos minerales más fuertes: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, donde 6 son monopróticos y uno solo es diprótico, que es un ácido poliprótico como el ácido sulfúrico, donde la pérdida del primer protón es la que es considerada la ionización fuerte. Ya una vez que se forma el bisulfato de sodio, esto sí es un equilibrio, y las bases fuertes, según Bronsted-Lowry, son las bases de los metales alcalinos, como hidróxido de litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, y de los metales alcalinos térreos son las de los metales pesados, como hidróxido de calcio, estroncio y bario. Otras bases fuertes no tan comunes son el óxido de sodio, el óxido de calcio y el hidruro de sodio. También tenemos compuestos orgánicos que son ácidos fuertes, como los ácidos sulfónicos, los ácidos carboxílicos. Son ácidos orgánicos fuertes porque tienen su protón en presencia de bicarbonato de sodio. Y tenemos otros ácidos más débiles, como el fenol, y que veremos más adelante, y los tiofenoles. Ok. En la próxima entrega continuaremos estudiando lo que son las reacciones ácido-base y estudiaremos lo que son las estructuras de Lewis. Las estructuras de Lewis en cuanto a las reacciones ácido-base, estudiaremos la teoría ácido-base de Lewis y podremos ver las ventajas y limitaciones de esta teoría, y comenzaremos con otros aspectos de las reacciones ácido-base aplicadas a moléculas orgánicas. Muchas gracias por tu atención y no olvides ver mis otros videos.